Cuando uno se refiere a los textos, uno tiene que ver algunas características de estos. Lo primero es que tienen que comunicar algo, ¿no? Luego, dependiendo del tipo de comunicación, nosotros, los que estamos interesados en hacer investigación o los que van a realizar su tesis, lo que van a trabajar son textos científicos. Una novela es un texto también, pero ¿qué caracteriza a una novela? La narración, o sea, va narrando una serie de eventos con ciertas características. Hay técnicas para poder llevar a cabo la narrativa. Tienen que tener un orden, conocer algo de la estructura de los textos. Y en el caso de las publicaciones científicas, estos textos generalmente son argumentativos. Las primeras revistas que surgieron en los años 1600 estaban ligadas principalmente a unas reuniones que eran algo así como congresos, y esos congresos eran organizados por sociedades científicas que tenían el apoyo del rey de Inglaterra o del rey de Francia. Eso era algo así como el Concitec, ¿no? Imaginémonos que ustedes quieren dinero para un proyecto, y el Concitec dice: vamos a armar una especie de congreso y le vamos a dar dinero a las mejores propuestas. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Se preparan, hacen sus diapositivas, y después ustedes comienzan a argumentar que su propuesta es la mejor, ¿no? Estudiando un pajarito van a lograr que el mundo termine la contaminación, o ustedes diseñando una hélice van a hacer que el cambio climático global cambie, y cosas por el estilo, ¿no? Ese tipo de argumentación se da. Entonces, desde que se iniciaron las primeras publicaciones científicas tenían ya ese contexto. Incluso el nombre que se le da en inglés, el nombre familiar de paper, viene de eso, ¿no? Paper en inglés significa papel. Lo que sucedía es que se reunían y hacían una cola para hacer sus exposiciones. Entonces alguien, para poderlos ordenar, le decía: apunta el título, apunta el nombre y escribe un poquito de lo que vas a hablar. Y entonces se juntaban los papers, y después de unos años, a alguien se le ocurrió esos papers recogerlos con anterioridad. No había una imprenta desarrollada, pero se podían hacer pequeños folletos y se repartían los folletos, ¿no? Y así nacieron las revistas. Las primeras revistas científicas nacieron a partir de esos papers. Entonces eran los papeles que el investigador proponía. Se proponían cosas novedosas, ¿no? Eran las épocas en las cuales salían los navegantes, así como Darwin, a dar la vuelta al mundo, y se recogían animales raros o fósiles, y entonces se aparecían con sus fósiles, sus animales raros, sus plantas, diciendo las maravillas que tenían, ¿no? Imaginémonos a alguien que llevaba una planta de papa, ¿no? Y hablando de la papa y diciendo que con esto se va a salvar el mundo. Y era cierto, ¿no? Después de unos años salvó a toda Europa. Otra característica en la actualidad es que es una obra colectiva. O sea, tienen que pensar que lo que ustedes van a colocar en el paper va a ser leído por otras personas. Y eso no quiere decir que va a ser como en Facebook, ¿no? Que ustedes ponen algo, cualquier tontería, y están esperando que les hagan un like.
No, ustedes escriben en una revista y pueden pasar décadas, o de repente ustedes fallecen y después alguien encuentra su paper y eso puede servir de algo. Entonces ustedes a la hora que escriben, tienen que escribir pensando en algo que podría pasar el próximo año, o de repente ustedes nunca lleguen a ver eso. Entonces esa es una de las características, ¿no? Entonces por eso se dice que es una obra colectiva, porque de repente ustedes en estos momentos empiezan a hacer su tesis o a escribir algo. Si usted escribe pero nadie lo lee, usted todavía no ha hecho nada. Así es más o menos el orden de las cosas. Entonces el investigador debe escribir, argumentar y asegurarse de que su trabajo vaya en un medio que sea bastante difundido, ¿no? Entonces, y toda la comunidad sabe de que los investigadores están haciendo, pueden hacer una cosita pequeñita, un granito de arena, pero ese granito de arena puede servir para mucho. Entonces, deben existir medios para que pueda la mayor parte de la comunidad enterarse. Si ustedes saben de que no lo van a leer dentro de 10 o 20 o 30 años y de repente ustedes ya no van a estar en este planeta, en ese tiempo, entonces ustedes tienen que asegurarse de que lo que están dejando quede en un lugar que pueda ser leído por otros. Si ustedes escribieron en una revista que tenía una, digamos, solamente sacaba 100 ejemplares y ustedes, digamos, ya en agonía vienen y miran ahí y encuentran unos 150 paquetes, 150 revistas empaquetadas ahí en el instituto, y después dicen, ¿dónde están las otras 50? Esas sí las hemos repartido, ¿no? Entonces ustedes en agonía van y van a decir, nadie se va a enterar de lo que yo hice, ¿no? Entonces desde ahora ustedes, otra cosa que tienen que hacer es ir pensando a dónde van a mandar sus trabajos. Sus trabajos tienen que tener la máxima visibilidad y también perdurabilidad, ¿no? Porque de repente no vaya a ser que ahí sí en la agonía encima le dicen, sí, no lo hemos puesto está en el servidor de la facultad, pero ¿sabes qué? Resulta que ayer hubo una inundación y se quemó todo, los discos duros, todo se perdió. Entonces son dos cosas que tienen que asegurarse, ¿no? Siempre debemos tratar de comunicar algo. O sea, no es escribir porque tengo que escribir y mañana voy a ascender, ¿no? O sea, mañana hay una convocatoria mañana vence la convocatoria para lograr el ascenso y yo tengo que escribir, ¿no? Entonces escribo cualquier cosa, no, de eso no. Tengo que comunicar algo. ¿Y cómo comunico algo? Si es un trabajo de investigación. ¿Qué tiene que haber antes? Tienen que haber hecho investigación. Si no hacen investigación, no hay nada que comunicar. Pueden haber leído cientos de libros, muy bonitos, pero todo eso ya está hecho. Ustedes tienen que investigar para tener algo nuevo. Si no tienen algo nuevo, no tienen nada que decir. Es como que ustedes van a una reunión familiar y ya todo el mundo sabe los chistes y le preguntan, oye, ¿tienes algo que decir? No, es el único chiste que me conozco, ya lo conté una vez. Ya. ¿Quieres escucharlo de nuevo? No, gracias. Entonces, siempre, ¿no? Y las investigaciones siempre entran en ideas, son ideas, debates. Por lo tanto, tienes que ser claro y tienes que ser fidedigno con tu información, ¿no? Esto de acá es una de las definiciones que da UNESCO, o sea, de las características que da la UNESCO para los trabajos científicos, ¿no? La anterior, esta la pueden encontrar, este libro está en internet gratis, pirateado, es de Lean Science, Scientific Writing, Thinking Word, ¿no? Son libros que hablan sobre escritura científica. Entonces, acá en Perú hemos utilizado bastante el término redacción
cuando en realidad lo que hemos querido decir es escritura científica, ¿no? Que es específicamente para hacer una tesis, para escribir un artículo o cualquier documento científico. Esto es también del libro, es una especie de entrevista, de encuesta que se hizo, ¿no? Dice el 99% de los científicos está de acuerdo que la escritura es una parte integral de su trabajo como científicos. Menos del 5% nunca han tenido ninguna instrucción formal en la redacción científica. Y para la mayoría, la única experiencia de aprendizaje que han tenido es el ejemplo que reciben de la literatura científica que leen. Aproximadamente el 10% disfruta de la escritura y el otro 90% lo considera una tarea necesaria. Bueno, y eso entonces es una realidad que para el científico escribir siempre le cuesta a la mayoría, al 90%, trabajo. Bueno, esta señora Lindsay habla de dos actitudes, ¿no? O sea, para la actitud que debe tener el escritor, el científico que escribe, debe ser la de arriba, ¿no? Siempre decir, he encontrado algo nuevo y yo quiero que todo el mundo se entere. Para eso tú tienes que escribir de manera clara, concisa, sin palabras rebuscadas, ¿no? En cambio, la actitud arrogante es, bueno, ya he hecho un experimento y esto, si tú sabes, o sea, si tú, en este caso, si ustedes le escriben a otros ingenieros, si ustedes son ingenieros de mi nivel, entonces ustedes me deben de entender, ¿no? Te ponen una serie de cosas que tienes que ir a Wikipedia, entrar a un montón de sitios para poder entender, ¿no? Entonces, muchas veces incluso hasta los datos, los algoritmos son rebuscados. Entonces, no, uno debe tratar de escribir para la mayor cantidad de personas. Muchas veces, acuérdense, los que le dan dinero para hacer los proyectos no son especialistas. Entonces, de repente es muy complicado, son cosas de matemáticas muy complicadas, pero en alguna parte del texto de lo que ustedes están escribiendo debe estar claramente la importancia de lo que están haciendo, ¿no? Bueno, este es mi amigo. Ahí abajo está la traducción de lo que dice arriba, ¿no? En su planeta sí lo entienden, ¿no? Entonces, entonces puede ir a escribir a su planeta. Entonces, si uno no entiende, no, bueno, pueden ir a su planeta a escribir. Si bien es cierto, la comunicación científica se dice que es precisa, clara y breve, pero nunca debe sacrificarse la precisión y la claridad por la brevedad. Y esto es un fenómeno que a veces ocurre, ¿no? Dicen, no quiero escribir mucho porque de repente no me entienden, entonces escriben muy poquito. Un artículo científico, digamos, pequeño, tiene más o menos 2.000 a 2.500 palabras. Un artículo regular está entre 2.500 a 3.500. Pero, digamos, son artículos tipo reporte, ¿no? Los artículos un poco más sesudos, que invierten un poco más de tiempo, llegan a tener hasta 10.000 palabras. Son artículos de 15 páginas, 20 páginas, ¿no? Como decíamos al inicio, si tú has hecho una investigación y tienes algo que decir, evidentemente vas a necesitar más páginas, más palabras para describirlo. Pero nunca dejes de digamos, perder la claridad por ser breve, ¿no? Debemos pensar que, y esto lo digo porque algunas veces yo encuentro por ahí algunos artículos en los cuales ponen una introducción de 2 párrafos, después dicen resultados y lo que viene a continuación son unas 10 tablas, y después ponen discusión y 2 párrafos y como conclusión una sola línea, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que el lector tiene que hacer? Leer la tabla. La tabla es un ordenamiento de números y de datos, pero de repente es muy útil. ¿Pero qué me quiere decir esa tabla? Si fueran tablas de temperatura y yo estaría tratando de buscar datos de temperatura para relacionarlos a mi trabajo, me serviría la tabla. Pero lo que quiere decir el que escribió eso, no lo entiendo, ¿no? Entonces es como que ustedes tuvieran un manual, porque cuando yo era estudiante tenía un manual de física donde había un montón de tablas con constantes, ¿no? Entonces eso tiene su utilidad, pero no es una comunicación. Otra característica de los trabajos o de los documentos científicos es que son altamente estructurados. ¿Qué quiere decir? Si ustedes alguna vez han leído una novela por ejemplo, o un cuento de Jorge Luis Borges, o una novela de este colombiano, que no me acuerdo su nombre, lo que encuentran es que las historias pueden empezar en un momento y estarte hablando después de otro momento, ¿no? Es como una diversión intelectual poder captar el hilo del autor, ¿no? En cambio, cuando uno escribe un artículo científico o un documento científico, que está muy bien estructurado, tiene partes que siempre uno va a encontrar y tienen un orden. Si yo quiero argumentar algo, tiene que tener un orden, ¿no? Un orden, uno, me explica qué cosa es lo que voy a leer y cuál es la importancia. Dos, me explica cómo lo hizo o cómo lo he hecho. Tres, me da los resultados ordenados y me va explicando qué significan esos resultados. Cuatro, me discute esos resultados comparándolos con otros o resaltando el valor que tienen. Y cinco, me concluye. Entonces, ese orden significa que tiene una estructura el texto. No lo hacemos al revés, no lo ponemos uno abajo, otro arriba, siempre en eso, ¿no? Entonces, algo que siempre trato de recalcar es cómo nace un artículo científico, ¿no? El artículo científico no es algo instantáneo. En el caso de las tesis, que son documentos científicos también, ¿no? La tesis no va a nacer en un año, ni va a nacer en un semestre, y menos en un curso. La tesis nace en un proceso que se inicia cuando ustedes eligen entrar, en este caso, a ingeniería industrial, ¿no? O sea, ustedes como estudiantes, en algún momento fueron postulantes y eligieron ingeniería industrial. Quiere decir que ya el tema de investigación, el tema que va a ser de su tesis, está dentro de los temas de ingeniería industrial. Después ustedes van a encontrar algunos cursos que les gustan más, otros cursos que les gustan menos, y dentro de los cursos que les gustan más, algunas cosas que realmente les es fácil hacer, ¿no? Les es fácil comprender, y ahí van a profundizar. Entonces no es algo que nazca de la noche a la mañana. Ya el día en que empiezan a hacer la tesis es porque ya ha habido un background, o sea, un tiempo que les ha llevado a tomar esa decisión. Igual cuando ustedes van a escribir un artículo científico es porque ustedes ya han venido trabajando en eso y ya tienen algo que decir. Entonces, más o menos la secuencia de una investigación es, bueno, acá el señor no sabe, está pensando en algo hasta que logra encontrar un problema y se dedica a hacer algún experimento y después obtiene resultados y se comienza a pensar qué significan esos resultados
bueno, puede que lo vuelven a hacer de nuevo porque no entiende, o lo complemente con otras cosas hasta que al fin tiene un resultado, algo interesante que decir y lo escribe, ¿no? Es un proceso que siempre se da. Normalmente es así, ¿no? O sea, uno tiene varias actividades de investigación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y estas primeras actividades dan informes. Algunas de estas actividades se pueden colocar en congresos como avances, ¿no? O pueden dar origen a conferencias, pueden invitarlos a ustedes a dar conferencias o poner a otros congresos, pero fíjense que la investigación es así de continua, ¿no? Entonces, que va llevando varias actividades. Si es un proyecto de tesis, está dividido en varias etapas y de cada etapa puede ir saliendo información que puede ir llevándose afuera o dando informes. Al final de eso, cuando uno ya tiene una idea general de lo que ha hecho y concuerda con las hipótesis de los proyectos, entonces podemos comenzar a pensar en un artículo científico que va a ir a una revista o una tesis que va a ser expuesta y sustentada. Entonces, el artículo científico o la tesis van a ser de la realización de actividades de investigación. O sea, no es una sola, varias cosas, siempre. Ustedes, digamos, están preparando, quieren hacer un prototipo, pero ese prototipo podría implicar primero la validación de una serie de elementos antes de empezar a hacer el prototipo. La validación de esos elementos puede implicar una serie de pruebas y esas pruebas dar información que pueda ser de repente importante para la comunidad. Hay un congreso de ingeniería industrial y ustedes podrían plantear eso, ¿no? Como un tema, para ver qué les dicen. Les pueden decir, uy, está muy bien, ¿y qué piensas hacer con eso? Entonces ya siguen, ¿no? El prototipo está todavía más adelante. Comunicaciones científicas, ¿no? Como comunicaciones científicas, los tipos más comunes son los informes internos, resúmenes o ponencias, conferencias, tesis, base de datos, artículos en revistas, libros. Algunos consideran que los primeros son literatura gris. Bueno, hace unos, qué sé yo, 20 o 30 años, imagínense, no había muy poco uso de internet, ¿no? Y en las bibliotecas la única manera de poder difundir un artículo en una revista era de que la revista vaya a todas las bibliotecas posibles, y en las bibliotecas a lo más aparecían habían unos cajoncitos con unas fichas y ahí decía Cardex, ¿no? Y si el bibliotecario era bueno, fotocopiaba la tabla de contenidos y la ponía ahí para que todo el mundo pueda ver qué es lo que llegaba. Si no era así, tu trabajo nadie lo veía. Entonces, aquellos trabajos como los informes internos, los resúmenes o ponencias que no les hacen caso, o las conferencias, quedaban guardados, ¿no? Y nadie los leía. Si por ejemplo acá la facultad hacía una conferencia y alguien escribía algo, eso lo ponían en unos folders y lo guardaban, pero nadie más lo leía. Entonces eso que no estaba asequible al conocimiento se conocía como la literatura gris. En la actualidad, si tú pones en internet, lo va a ver alguien de todas maneras, ¿no? El problema está en que con qué rapidez pueden encontrar tu trabajo. Debemos
de tener diferencias o bien diferenciado lo que es un proyecto de un artículo, ¿no? El proyecto es una comunicación que tiene como partes importantes la focalización del problema, la pregunta del problema, la formulación de la hipótesis y argumenta sobre la justificación y relevancia de la idea de investigación. ¿Qué se propone? ¿No? O sea, ahí propones algo. El artículo científico es una comunicación que tiene una idea central basada en un hallazgo, ¿no?, original, novedoso, de interés para la comunidad científica y que proporciona argumentos para demostrar la idea central. O sea, tú ya en el caso del artículo, tú tienes algo que decir concreto y todo tu esfuerzo va sobre resaltar esa novedad, ese hallazgo. La idea central. Varios libros hablan sobre cómo tienes que encontrar esa idea central, ¿no? Algo que está en el anterior esquema, también explicado, es algo parecido a esto, pero acá estamos poniendo otro escenario, ¿no? Ustedes como investigadores se tienen que relacionar con otros investigadores, los cuales también tienen sus propios datos. Ustedes en su trabajo han logrado, tienen diferentes actividades, se han planteado diferentes hipótesis y de ahí salen datos. Esos datos son los que ustedes pueden compartir con otros investigadores. Entonces, en esa interacción pueden surgir información que esté a favor o en contra de las teorías y a partir de ahí generar un artículo, ¿no? Eso es, o sea, el nivel de tesis, ¿cómo entraría acá? Ustedes como tesistas, los jóvenes que van a ser tesistas, tienen que buscar a un asesor que haga investigación, porque lo que ustedes van a hacer es aprender a hacer investigación. Entonces, el proceso, la metodología, las herramientas y la escritura de la tesis tienen que estar de la mano con un asesor. El asesor tiene que ir. Entonces, el asesor tiene su proyecto de investigación, manda sus trabajos sus resúmenes a congresos, escribe y ustedes van aprendiendo en el camino, ¿no? Y ustedes van a darse cuenta que el investigador tiene que tener entonces información que pueda procesar para convertirla en artículo. En este escenario hay otros investigadores que son amigos de ese investigador y pueden intercambiar, ¿no?, y crear nuevos trabajos. Bajo este escenario del libro donde lo saqué, entonces, ¿cómo empieza la creación del artículo? ¿Qué es lo que hay que hacer para hacer una tesis primero? O sea, después que has terminado de hacer toda tu parte experimental, de observaciones, todas tus mediciones, lo primero que tienes que hacer es gráficas y tablas. Después de eso, interpretar esas tablas, esos resultados, y después chequear que tus resultados estén bien. O sea, ¿cómo chequeas que tus resultados estén bien? Viendo si tu material y métodos es el apropiado, ¿no? Ahí dice material y métodos, pero bueno, lo que uno hace generalmente es, si hace un trabajo donde intervengan procesos químicos, cerciorarse que toda la marcha química sí efectivamente te está funcionando y los valores que tú tienes son reales, ¿no? Y también muchas veces cometen errores así de cálculo y proporcionan datos que no son reales, ¿no? Entonces te equivocas, en vez de poner, qué sé yo, una vez sucedió así, me hicieron cambiar toda una tabla, ¿no? Entonces, bueno. Y después viene la discusión. Con esta primera parte uno debe tener la idea central de lo que quiere escribir. Y ya en un segundo momento viene escribir la introducción, el resumen, el título y las conclusiones. No es como está la estructura de la comunicación,
¿no? O sea, lo que el lector va a ver no está así, ¿no es cierto? O sea, el artículo nace de otra manera, nace discutiendo resultados, buscando lo novedoso. Eso es, por eso esta secuencia propuesta es la interesante. La obtuvieron después de hacer una serie de encuestas a muchos investigadores. La búsqueda de la idea central entonces está en la primera parte, en la creación de análisis con gráficos, tablas, contraste de literaturas, teorías, esquemas, ¿no? Y viene una segunda etapa de la mejora de la idea central, es la discusión con autores, la discusión con colegas, la consulta de especialistas, revisiones y cambios. O sea, su tesis, si bien es cierto, tiene un asesor, lo interesante para el asesor y para ustedes sería que otros colegas suyos puedan discutir, ¿no? Y una forma de discutirlo sí, es llevándolo a congresos, ¿no? En otros lugares se hace lo que se conoce como la prepublicación. O sea, se puede colocar un antes de ser publicado para ver qué te dicen, ¿no? La cosa es recibir información y ahí también puedes darte cuenta si tu trabajo tiene interés, ¿no? Acá también en este libro, también está por internet, el manual de redacción científica. Es la idea principal está asociada a la introducción, a los métodos, al análisis, a la bibliografía, a las conclusiones, ¿no? Es más o menos lo anterior. Cuando escriban, entonces, debemos de pensar en tres componentes que nos van a leer, ¿no? Primero, la comunicación en sí tiene que ser completa, disciplinada, clara, entendible. Luego de eso, tiene que haber, a la hora que hemos estado revisando nuestra información, hay un aporte, tiene que ser original, tiene que ser creativo. Y por último, hay un componente importante que es la parte de la trazabilidad, la repetibilidad y la veracidad. Uno trabaja con información, con muchos datos, y esos datos tienen que quedar a disposición de otros investigadores para que puedan comprobarlo. Si ustedes en una tabla se equivocan o con la información que esté en la tabla no pueden lograr volver a repetir o hacer el mismo, digamos, la misma regresión, no les salen los mismos datos, algo está mal. Entonces es algo que la comunidad científica no rechaza, ¿no? Hay muchas veces, incluso te pueden tildar de inventar datos, ¿no? Hay un caso que hace tiempo sucedió de un ecólogo que hizo un índice para determinar contaminación, y rápidamente ese índice pues se hizo famoso y muchos lo utilizaban, hasta que alguien por ahí en el paper, en el artículo original, estaba la tabla y se puso a hacer el cálculo y se dio cuenta de que no salía el índice que estaba indicado ahí, y se había equivocado a la hora de sumar. Así, una cosa bien simple, ¿no? Una equivocación. Entonces, al poco tiempo, bueno, después de unos años, ese índice que aparecía incluso en libros de ecología fue borrado, ¿no? Por una equivocación. Pero el concepto del índice se volvió a trabajar y salió otro índice parecido, pero ya sin errores, ¿no? Entonces, esas cosas suceden. Lo otro es la repetibilidad. También, si tu trabajo no se puede volver a repetir, es bien difícil que lo consideren, ¿no?
a una señora que hacía sus trabajos sobre colonizaciones, o sea, cómo llegaban unos animalitos a un lugar. En ese momento había una teoría acerca de que para llegar a un lugar tenía que haber una disturbancia del sitio, o sea, el sitio tenía que tener ciertas características. Y ella pues hizo todo su experimento. Entonces cuando terminó el experimento resulta de que lo leen y dicen, claro, eso es lógico, tiene que suceder. Y resulta de que cuando van a hacer la prueba, no salía. O sea, no se podía repetir. Y le pidieron la foto, los datos. No tengo, dijo. Entonces, como no se podía repetir y no podía verificarse, agarraron y le dijeron, su trabajo es falso. Y ese la pasó diciendo, no, que sí es cierto, que me salió. Hace poco, el año pasado, en la actualidad hay muchos grupos de investigación que trabajan sobre la contaminación de los plásticos, ¿no? Los plásticos causan contaminación, pero los microplásticos, o sea, cuando el plástico comienza a degradarse y se hace pequeñito, ya se ha detectado de que hay organismos que pueden comer ese plástico y puede causarles daño, porque el plástico no solamente se va convirtiendo en partículas pequeñas, sino que va soltando tóxicos, ¿no? Tan componentes de metales, componentes de otros compuestos que tienen carbono, tóxicos. Entonces él hizo algo que nos parece lógico, ¿no? Los pececitos, cuando son larvas, pueden comerse esos microplásticos y entonces esas larvas pueden ser afectadas por los microplásticos. Y entonces se supuso que se hizo un experimento en un laboratorio allá en Noruega y él encontró pues que había una relación, que morían las larvas. O sea, publicó ese trabajo. No pasó ni un mes y comenzaron a discutirle, decirle que no, que ellos estaban repitiendo ese trabajo en su laboratorio, otros, y resulta de que no encontraban ese resultado. Entonces esa publicación salió en Science y al poco tiempo lo retractaron porque el señor recibió el apoyo de ese instituto, un instituto noruego, pero igual retractaron, ¿no? Ustedes saben cómo es una retracción en una revista. Se agarran y vuelven a publicar el artículo. O sea, tiene el mismo título, tiene los nombres de los autores, la institución. Y en el resumen, en vez de poner el resumen, colocan este artículo ha sido retractado por tal motivo. Escriben todo, ¿no? Y en marcas de agua colocan retractado. Y sigue publicado. O sea, el artículo no lo sacan y uno lo puede ver. Entonces, imagínense que uno se pasee por ese señor que se vaya a un congreso y todo el mundo esté ahí sentado y ese no es el que le retractaron el trabajo por mentiroso, no le van a decir se equivocó, le van a decir por mentiroso, porque así quedó. Entonces, cuando ustedes escriban, su información tiene que estar bien ordenadita en tablas y bien cotejada, como hemos visto antes. Es porque nosotros tenemos mirándonos a una comunidad invisible que siempre nos va a decir si es que nos hemos equivocado o falta algo. Para algunos escribir es un arte, pero para los científicos es una técnica, ¿no? Una técnica bien definida y los tres aspectos básicos de la redacción científica son la idea central de la que hemos estado hablando, la estructura del artículo que vamos a hablar y del estilo, ¿no? Son tres elementos que forman parte de la escritura científica. Este libro también está en internet, gratis, pueden bajar. Es un libro de texto que se usa bastante en Europa, ¿no?
Este es algo que es lo más común, ¿no? Le pasa a casi todos. Entonces, yo tenía un video de ese Enchufe TV, en que sale una chica que va a hacer su tesis, ¿no? Dice, uy, hoy día tengo que presentar en la tarde mi tesis, ¿no? Y se levanta y comienza a hacer otras cosas, se sienta en la computadora y dice, ya voy a salir, y pone y es una página en blanco, ¿no? Llega el mediodía y un montón de cosas la han distraído y no ha hecho nada, ¿no? Entonces al final, a eso de ya en la tardecita comienza a escribir como una loca y tiene como 10 páginas y dice, ya, con esto es suficiente, lo voy a convencer a mi asesor, y ¡pac!, se le va la luz y se borra todo. Bueno, entonces esto es para indicarles que escribir debe ser algo metódico, ¿no? No es algo que uno se ilumine en un momento y lo va a hacer. Entonces, no sean como esta papita, ¿no? Haciendo una investigación, un experimento, algo que tienen que leer, es leer, ¿no? Tienen que leer textos, tienen que leer una serie de información que ya está escrita anteriormente. En la comunicación escrita se entiende dos elementos. Uno, el discurso, la tendencia a la elaboración de un mensaje, y el texto, que es la composición de signos codificados en un sistema de escritura, ¿no? Que tiene una forma y unidad. Se le dice signos porque muchas veces cuando ya uno comienza a escribir, se va a encontrar con marcas textuales, y las marcas textuales son los que nosotros conocemos. Entre ellas, entre las marcas textuales, están lo que conocemos como conectores, ¿no? Entonces pueden haber hasta frases de varias palabras que son marcas textuales que usan los investigadores de diferentes disciplinas. Cada disciplina puede tener marcas textuales que siempre van a repetir y vamos a encontrar, ¿no? El género que nosotros podríamos decir que la comunicación científica es un género, así como la novela, ¿no? La forma del discurso que nosotros vamos a utilizar van a ser principalmente la argumentación y la exposición. Algunas disciplinas usan el diálogo, o sea, dialogan con el lector, le van mostrando. En especial los de filosofía o de sociales, ¿no? Que quieren convencer. En ese diálogo, el que escribe se dirige al lector indicándole, por ejemplo, mi trabajo o lo que yo he encontrado es mejor que lo que este otro encontró. Este otro encontró tales cosas, fíjate que, y va realzando, ¿no? Ese es un diálogo que hay. Entonces, para poder escribir en ese diálogo uno usa ciertas técnicas de escritura. Cuando digo técnica me refiero a cómo va a ir el tiempo, cómo se deben las personas a las que se refieren, y sobre todo cómo se van a encajar las citas, ¿no? También usamos la narración y la descripción. Eso es más frecuente en una sección que conocemos como material y métodos. Si tú vas a narrar, digamos, haces un protocolo de cómo debe hacerse un panetón, ¿no? Entonces tú narras cómo se hace. Se agarra la harina, se echa en el aparato donde se va a mover, se le echa tal compuesto, se echa tal esto, hasta llegar lo otro. Entonces hay una narración porque sigue una temporalidad, ¿no? Entonces sí, igual un químico también cuando hace su marcha química tiene que narrarlo, ¿no? Entonces son formas discursivas que se utilizan. Entonces el artículo científico, el que escribe tiene que más o menos saber qué cosa está escribiendo y cómo lo está escribiendo, ¿no? Una descripción, si ustedes van a describir un aparato, un diseño, tiene que tener un orden. Generalmente ese orden de la descripción depende de la disciplina y lo que se quiera describir, ¿no?
En el caso de los animalitos, como yo soy biólogo, todos tienen un protocolo, ¿no? Empiezan con generalmente, la mayoría de los animales se empiezan describiendo los órganos genitales, ¿no? Dicen, los órganos genitales tienen tal aparato es así, tal aparato es así, es más grande que este, más grande que el otro. Entonces comienza una descripción. Y eso va a depender, no sé, en ingeniería, dependiendo de lo que quieran describir, de repente hay algún protocolo, algún orden, ¿no? Los textos tienen que tener cohesión, quiere decir que se centran en una idea, en la idea central, y tienen que tener coherencia. Es que cuando uno arma los textos, o sea, cada cosa que vas afirmando, cada parrafito, por decirlo así, ¿no? Tiene que tener coherencia en el tiempo, en la persona, en los plurales, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y la cohesión es que todos van unidos por ideas, o sea, son ideas y tú tienes conectores que van ligando párrafo con párrafo. De lo contrario, si no tuvieran esos conectores, estaríamos leyendo algo así como un Tarzán, ¿no? Sucedió tal cosa, ¿no? Sucedió tal cosa, sucedió tal cosa. Entonces tú tienes que decir, sucedió tal cosa, por lo tanto, volvimos a ver tal aspecto, y esto implica tal cosa, y así, ¿no? Entonces tiene que haber una cohesión. Dentro de todo de los textos científicos, al que siempre llegamos a tener problemas para poderlo utilizar es lo que se conoce como la intertextualidad. ¿A qué se refiere? ¿No? Cuando son escritos, nosotros vemos las citaciones. La citación significa de que nosotros podemos conectarnos o incluir el texto o la idea del texto de otra persona dentro de nuestro texto, ¿no? A eso se refiere una citación, y por eso es intertextual. O sea, tenemos nuestro texto del cual estamos escribiendo y hacemos una cita a otra persona que ha escrito otro texto y lo incluimos ahí. La forma en cómo se incluye es bastante delicada. Bueno, ahora la universidad está entrando a esto de las revisiones de originalidad, y la revisión de originalidad implica que tú, por ejemplo, ¿qué es lo que hace, no? El software lo que hace es, tiene una base de datos con un montón de textos, o sea, artículos, libros, páginas web, y lo que hace es tu tesis, la va a pasar y la va a comparar con toditas las que él tiene. Tiene millones de información y va a comparar cada uno. Y si encuentra, digamos, va en un proceso de lectura, ¿no? Digamos, encuentra 4 palabritas que están en tu texto, coinciden con 4 palabritas de un artículo, inmediatamente se pone, por decirlo así, se pone mosca, ¿no? Y comienza a analizar los textos de tu trabajo con los textos de este otro trabajo, y todas las que sean más de 4 lo va sumando. Entonces pueden llegar a tener parrafitos, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que tú has leído ese texto, o al menos eso se interpreta, ¿no? Significa que has leído el texto, has copiado y has pegado, ¿no? Y es indudable, porque tú tienes ahí, puedes ver el texto de la otra persona y tu texto o tu tesis, y ves, uy, es igualito, idéntico. Y bueno, 4 palabras juntitas, un párrafo así de 30 palabras igualitas, es bien difícil que haya salido eso al azar, ¿no? O sea, que 2 personas hayan escrito 30 palabras, un párrafo completo igualito, es difícil que sea al azar. Entonces, muchas veces el problema es porque no se ha citado bien, o no sabemos citar, o no tenemos la menor idea de que eso existe. Intertextual significa
que yo incluyo la idea de otra persona dentro de mi texto. O sea, hay un texto que ha escrito esa persona y yo la voy a incluir. La puedo incluir como una comprensión mía, o sea, ha habido un trabajo intelectual en el cual yo he leído ese artículo, sé básicamente lo que dice y refuerza mi idea y yo la coloco aquí. Pero al colocarla yo lo cito a él porque él tiene el dato, porque él dijo la frase exacta, ¿no? Y lo coloco. El problema está cuando uno dice, bueno, acá hay un pedacito y eso es interesante y ¿qué tal si lo pongo? Lo pego. Entonces, eso no es así, eso sí es algo que debe corregirse, no se cita de esa manera, ¿no? Entonces, dentro de las características direccionales del texto científico, este de aquí, intertextualidad, es algo al que tenemos que darle más importancia, ¿no? En algunos casos argumentamos. Una introducción tiene que argumentar, tiene que dirigirse a demostrar que es importante tu trabajo. Si es material y métodos, es narrativo. Puedes narrar, puedes describir, ¿no? En la discusión definitivamente argumentas y te pones a pelear con medio mundo porque tienes que demostrar que es importante, ¿no? Dependiendo de... Acá tiene una introducción, antecedentes, metodología, resultados y conclusiones. Entonces, en este caso la estructura ha cambiado, más o menos mantiene un orden, pero ha cambiado. ¿Pero por qué cambia la estructura? ¿Por qué cambia la estructura de uno a otro? O sea, acá solamente tenemos introducción, metodología y conclusiones, algo así, ¿no? No abunda como en el anterior, en que tenía una estructura más compleja, tenía más separaciones. O sea, la estructura va a estar en función de lo que queremos decir y de la complejidad de lo que queremos decir, ¿no? Entonces, cuando uno escribe, cuando uno dice la estructura es más compleja, menos compleja, es que el autor, el que está escribiendo, toma en cuenta una serie de elementos que tienen que ser diferentes. Entonces lo va separando. Separas cada parte de la estructura. En la introducción, él solamente hace antecedentes y la introducción. La introducción, la revisión de la literatura, que era básicamente sobre este modelo DEA, la revisión del NDA, el modelo relacional NDA, y después ya entraba resultados y discusión. Entonces, la cantidad, la complejidad de la estructura está por los temas que tú quieres abordar. Eso quiere decir que cuando tú estás escribiendo tienes que ir separando tus ideas claramente, para que de manera ordenada, para que el lector lo pueda comprender, ¿no? O sea, no puedes dispersarte. O sea, es una de las características de la escritura científica, esa estructuración. En uno de los trabajos menciona dentro de la introducción revisión de literatura y en otro estado del arte. El nombre de estado del arte o el concepto de estado del arte es un concepto mucho más amplio. O sea, definitivamente el estado del arte es una revisión exhaustiva de un tema, ¿no? Y debe concluir en qué situación se encuentra, cuál es la utilidad y cuál es la importancia que se le da a ese tema. Cuando uno hace una revisión de literatura, la revisión puede ser bastante sesgada a lo que quieres demostrar. Entonces, aquí le ha puesto el nombre de estado del arte. No sé si llegará a hablar de estado del arte del tema, pero me parece que es muy pequeño, ¿no? Esto está en la biblioteca de la universidad. Es cuando entramos aquí en recursos electrónicos, en base de datos,
tenemos acceso a varios bases de datos. Una de ellas es esta, los Annual Review. No sé si habrá algo de aspecto de ingeniería, ¿no? Pero los Annual Review son monografías del estado del arte de temas, ¿no? O sea, ahí si tú tienes un tema, digamos, contaminación por plásticos, ¿no? Y sale publicado acá, esto es básicamente una síntesis, un estado del arte de cómo se encuentra la contaminación de plásticos y son artículos en los cuales, o como son estado del arte, el autor le permite señalar cuál es la problemática, cuáles son los gaps, qué falta de conocimientos se tienen, ¿no? Entonces son muy útiles cuando uno va a empezar un tema.